Bueno, es momento de entrar en contacto con Ignacio Suaznavar, consultor político, analista de opinión pública y director de equipos consultores. Hay varios temas para dialogar a propósito del momento actual del gobierno, con todos los cambios en el gabinete ministerial, pero también a propósito del último trabajo que presentaron ayer de, bueno, inclinación a propósito del referéndum contra la LUC. Bienvenido, Ignacio. ¿Qué tal? Buen día, un placer estar acá. Muchas gracias por tu tiempo. Me gustaría comenzar por lo presentado ayer en Subrayado, la consulta sobre la opinión de los uruguayos a propósito de este referéndum, que está en momento de análisis de las firmas para ver si se llega a esa instancia. Y ustedes, bueno, ya indagaron sobre la opinión de los uruguayos, una opinión que está bien dividida, ¿no? Sí, efectivamente. Como tú decías, es la primera medición que realizamos de cara a este muy probable referéndum, que si bien todavía no se ha confirmado, una proyección de lo que hoy son las firmas validadas o rechazadas sugeriría que más bien es probable que efectivamente se concrete. Y bueno, eso indica que vamos a tener varios meses donde vamos a estar monitoreando la opinión de los uruguayos, y quisimos hacer sobre fines de julio, principios de agosto, en nuestra encuesta regular, unas primeras preguntas como de punto de partida, ¿no? Y en este punto de partida encontramos básicamente dos cosas, que si querés podemos profundizar, pero una básicamente es que hay todavía, como era esperable, hay un nivel de información que es relativo, digamos, entre el público uruguayo sobre este proceso. Y en segundo lugar, que hay en este punto de partida opiniones divididas, como tú decías, sobre mantenimiento o derogación de la LUC. En este momento el clima de opinión un poco más favorable al mantenimiento de la LUC que a la derogación. Este es como el balance, digamos, de la medición de punto de partida. Sí, repasando los porcentajes concretos, 47% está a favor de mantener la ley, 33% de derogarla, y hay un 20%, es un porcentaje considerable, ¿no?, de personas que no saben o no contestan, personas que seguramente ese porcentaje va a cambiar, ¿no?, por una opción o por la otra. Sin duda. Uno podría decir incluso que dado que esto recién arranca, es un referéndum que ni siquiera está confirmado y que ha habido relativamente poco debate sobre la ley, hasta uno podría decir que es bajo el porcentaje de gente que no sabe, ¿no? Es decir, ya tenemos un 80% de la gente con posturas preliminares. Claro que estas posturas no necesariamente van a ser firmes hasta el final, esto puede modificarse, las campañas pueden influir, pero lo cierto es que por lo menos de entrada un 80% de las personas ya manifiestan tener una postura. Y en este momento vemos cómo, si bien, como tú decías, hay opiniones divididas, es claro que hay un clima de opinión más favorable al mantenimiento que a la derogación en este momento inicial. Hay que recordar que para que la ley sea derogada se requiere que los votos por la derogación lleguen al 50% más un voto de los votos válidos de ese día. A esta altura y sin tener confirmada la instancia de referéndum, digamos que tenemos un escenario muy abierto, pero estas opiniones, ¿cuánto se basan en nivel de información, no? Porque ustedes también midieron la adhesión partidaria en relación a la opinión a favor o en contra de este referéndum. ¿Cuánto de esto tiene que ver con información concreta, de conocer la LUC, su amplísimo contenido? ¿Cuánto tiene que ver con adhesión partidaria o ideología de la persona? En Uruguay siempre las identidades o adhesiones partidarias influyen mucho en las posiciones políticas y más diría en temas complejos, porque en temas tan complejos como una ley de la cual se impugnan, digamos, 135 artículos, bueno, yo no creo que vaya a haber muchos uruguayos que vayan a leer en profundidad, digamos, los 135 artículos de la ley y hacer una evaluación racional completa, digamos, de este asunto, sino que en general hay confianza en los actores políticos que lo representan. Eso es como funcionan las identidades partidarias en Uruguay. Y efectivamente, no sé si tenemos el gráfico ahí, ya encontramos de pique, desde el punto cero que muestra esta medición, un alineamiento fuerte. Tenemos dentro de los votantes de la coalición multicolor y dentro de los votantes del Frente Amplio, la enorme mayoría de esos votantes toman posturas alineadas con las de sus respectivos partidos. El 75% de los votantes de la coalición multicolor hoy dice que votaría por mantener la ley, y el 70% de los votantes del Frente Amplio dice que votaría por
por derogar la ley. Ahí vemos el gráfico, efectivamente son como mundos distintos. Creo que no se llega a ver ahí la postura de los votantes frente amplistas, ahora sí, pero bueno, efectivamente entre los votantes de la coalición multicolor hay un alineamiento muy grande, digamos, a favor de la ley. Dentro de los votantes del Frente Amplio, casi simétricamente, son casi idénticos, pero en sentido inverso, la enorme mayoría votaría por derogar la ley. Entonces, bueno, las campañas electorales van a operar sobre este territorio. Esto implica que eventualmente los votantes de la coalición multicolor podrían llegar a convencerse unánimemente de que la ley es buena y llegar a ese 10%, digamos, de migrantes a fidelizarlos. Lo mismo para los votantes del Frente Amplio y también lograr que ambos se podrían proponer que la migración cruzada pueda ser mayor, es decir, sobre todo los que hoy necesitan crecer sobre su punto actual, que es 33%, son los promotores de la derogación, deberían intentar convencer a algunos de los votantes de la coalición multicolor de que la ley no es buena y intentar entonces generar este movimiento hacia el otro lado. Todos esos elementos son cuestiones que vamos a ver en las campañas, que reitero, que ni siquiera están comenzadas. También hay otro elemento a tener en cuenta, que es que en realidad cuando nosotros hablamos de una elección presidencial, voto a partidos, en Uruguay en general hay mucha estabilidad en ese tipo de preferencias partidarias, que muchas veces vienen de tradiciones históricas, entonces hay como relativa estabilidad y el margen de las campañas a veces es menor. Ahora, cuando estamos hablando de una ley, de estar a favor o en contra de una ley, es un escenario distinto, es un escenario que debería considerarse más abierto, por lo cual, si bien, como mostraba la encuesta, hoy el clima de opinión está más a favor de mantener la ley que de derogarlo, todavía falta muchísimo tiempo, falta toda la campaña y es un escenario que para nada puede considerarse como cerrado, digamos, de antemano, ¿no? Hay tela para cortar, digamos, con relación a la aprobación o no del referéndum. Ignacio, eso sin duda y fue algo que fue muy bien aclarado por ti ayer en Subrayado, que era una fotografía de un momento que estaba muy lejano todavía a la concreción del referéndum. Pero aún tomando eso en cuenta, también dijiste recién en la entrevista, y debo confesar que es algo que a mí también me llamó la atención, que me pareció muy alto el porcentaje de personas que tenían definido si derogaban o no derogaban los 135 artículos de la LUC. Y voy a ser muy atrevido, dudo que en ese 80% que aparece definido por una posición o por la otra, haya un conocimiento cabal de los 135 artículos de la LUC de la que estamos hablando. Esto nos puede estar por lo menos insinuando que los votantes se van a mantener un poco en la línea de si mantengo la LUC estoy apoyando al gobierno, si no mantengo la LUC estoy apoyando a la oposición, es decir, que sea más partidario que de razonamiento real si es conveniente o no dejar la ley o derogarla. Ese es uno de los clivajes que perfectamente pueden estar detrás, digamos, del razonamiento final, ¿no? Sobre todo de un público menos propenso a tener información y que efectivamente, como decía hoy, no van a leer la ley en su contenido y que al final termina siendo un acto de confianza. Confío en el gobierno, por lo cual vamos a mantener esta ley, o no confío en el gobierno, confío en la oposición y entonces más bien vamos a derogar esta ley. Esto no es lineal, mucha gente habla de un plebiscito sobre el gobierno, entonces puede ser que efectivamente la gente que aprueba el gobierno vote de una manera y la gente que se aprueba vota otra. No es lineal, pero es muy sugerente, lo comentábamos ayer en Subrayado, de que si nosotros miramos la última encuesta de equipos, la aprobación del presidente de la República en este momento, tiene un 47% de aprobación, la calle Pou, y un 32% de desaprobación. Claro. Fíjense que son resultados casi idénticos a los del apoyo o derogación de la LUC, 47 a 32 y 47 a 33. Es casi lo mismo. Entonces, no es lineal. Después hay algunos, si uno mira los datos por adentro, hay algunos que se cruzan en los dos sentidos. Pero efectivamente, llegado el momento, puede haber una instancia que sea básicamente el plebiscito contra el gobierno. Entonces, esto nos lleva a un siguiente paso, que es, si suponemos que esto es verdad, que esto al final se transforma en una especie de plebiscito contra el gobierno, la variable clave acá pasa a ser cuál va a ser el nivel de aprobación del gobierno en el momento que se concrete el referéndum. Claro. Entonces,
hasta ahora hemos tenido un gobierno que ha logrado mantener una luna de miel muy alta con los uruguayos, a pesar de que ha habido una caída en los últimos 2 meses, pero todavía sigue manteniendo niveles altos de aprobación. Y si eso se sostiene hasta, no sé, cuando finalmente se concretará el referéndum, suponemos que en el torno de marzo del año próximo, si esto se sostiene hasta marzo del año próximo, bueno, ese sería un escenario más proclive al mantenimiento de la ley. Pero también puede ocurrir que el gobierno se debilite en sus indicadores de apoyo. Eso es lo que ha ocurrido en general con otros gobiernos que en general llegan a la mitad del periodo o a un poco antes de la mitad del periodo, ya con niveles de aprobación más bajos. Y si ese es el escenario al que vamos, hacia un gobierno que evoluciona hacia niveles de aprobación más bajos, entonces el escenario puede estar bastante más dividido. Ahora, Ignacio, entonces, sí. Ayer hubo un dato que a mí me parece que no es menor. Yo no creo que las cosas sean casuales en política, y hace un instante estábamos recordando las palabras de Fernando Pereira en una nota que le hace Subrayado, cuando comienzan a surgir los rumores, fundamentalmente a partir de lo dicho por Mujica, de que a Fernando Pereira se le estaría proponiendo como presidente del Frente Amplio. Y Fernando Pereira, para mí, dice 2 cosas que son muy importantes. Primero, hace una marcada defensa de que está metido fundamentalmente, y dice estas palabras: en construir una nueva mayoría para derogar los 135 artículos de la LUC. Y para mí, ese construir una nueva mayoría estaba hablando justamente, de alguna manera, de que tal vez la estrategia, estoy diciendo solamente tal vez la estrategia sea plantear en marzo del año que viene, cuando posiblemente tengamos el referéndum, esa suerte de nuevo plebiscito en el que la gestión total del gobierno pueda ser la que se ponga en tela de juicio. Entonces ahí habría que evaluar cómo terminamos el año, cómo es la temporada turística, la evaluación que el gobierno haga a marzo de un nuevo año de gobierno y obviamente los logros, porque es lo que normalmente hace un gobierno, ¿no? Si hicimos esto, no te dicen lo que no hicieron, o te dicen y nos queda todavía por hacer aquello otro. Y ahí es donde me parece que puede centrarse en definitiva que termine siendo un plebiscito sobre la gestión de la calle Pou o la aprobación que pueda llegar a tener en ese momento. No sé si estás de acuerdo con esto y lo escuchaste a Fernando Pereira decir esto ayer en Subrayado. Sí, lo escuché a Fernando Pereira decir esto y comparto básicamente tu razonamiento. Está claro que, a ver, de la elección del 2019, nosotros nos podemos quedar con 2 lecturas distintas. Una lectura que es la que nos dio la primera vuelta, y otra lectura la que nos dio la segunda vuelta. ¿Qué vimos en primera vuelta? En primera vuelta nosotros vimos un bloque que es la coalición multicolor, que tuvo una mayoría clara respecto al Frente Amplio. La coalición multicolor en primera vuelta, si uno suma los 5 partidos, tuvo el 54% de los votos, y el Frente Amplio tuvo 39, una diferencia de 15 puntos entre un bloque y otro. Es una diferencia importante. Un mes después, en segunda vuelta, ustedes recordarán, aquella noche vimos una diferencia que era completamente distinta. La candidatura de la calle Pou fue elegida por el 49% de los uruguayos y la candidatura de Daniel Martínez por el 48%. Número más, número menos. Un punto y algo, digamos, de diferencia entre los dos candidatos. Entonces, efectivamente, en Uruguay ya sabemos que hay básicamente estabilidad, digamos, en la competencia política y es una gran interrogante. A todos nos quedó esa interrogante sobre cuál era la lectura correcta, digamos, de la elección del 2019. Bueno, llevado al referéndum y a esta fidelización, y voy a lo de la construcción de la nueva mayoría. O sea, está claro que en cualquiera de los 2 escenarios el Frente Amplio fue minoría. En un caso, en el primer caso le quedó muy lejos, digamos, de construir una mayoría, en el otro caso quedó al borde. Pero está claro que el propósito del Frente Amplio, y lo decían varios dirigentes ayer en las celebraciones del Día del Comité de Base, decían con mucha claridad que el Frente Amplio debe ir a buscar de distintas formas y con distintas estrategias a ese electorado que en algún sentido en el 2019 votó por un cambio. Puede hacerlo, puede aprovechar esta instancia del referéndum como un primer paso, pero evidentemente todos, tanto el gobierno como la oposición, van a jugar el partido del referéndum con las luces largas puestas hacia 2024, porque del resultado del referéndum del año que viene
probablemente va a haber lecturas políticas y consecuencias políticas importantes también para lo que se viene para la siguiente elección. Mientras tanto, el gobierno y la coalición tienen sus propios problemas, ¿no? Como por ejemplo los cambios en el gabinete, todos los cambios que hubo en el periodo de gobierno y puntualmente el último, con esta situación de Cardoso, el, digamos, Inisa Gate que se ha iniciado recientemente. Hoy Búsqueda publica bueno, rencillas que hay en el directorio, una comunicación de la directora en representación del Partido Nacional que dice que con las botas puestas, con la bota arriba no, aduciendo esto a Cabildo Abierto. ¿Cuál es la situación y cuánto podría erosionar el gobierno estas situaciones? Bueno, yo creo que en definitiva lo que estamos viendo, digamos, son las consecuencias, en última instancia, de tener una coalición de gobierno con 5 partidos, ¿no? Evidentemente hay tensiones y hay diferencias que son naturales, hay diferencias de orientación en algunas políticas que son explícitas, que evidentemente no se pueden disimular, digamos, porque son parte de la naturaleza, y que el juego político en realidad siempre es intentar encontrar las coincidencias dentro de las diferencias, y eso es desde el lado del ejercicio del gobierno, evidentemente eso tiene como una notoriedad mucho mayor. Esas diferencias cuando uno está en la oposición a veces se pueden disimular más fácilmente. Yo creo que el contexto de pandemia, digamos, que el Uruguay ha atravesado, que sigue atravesando, digamos, pero ahora por suerte mucho más controlado, le dio a la coalición de gobierno, digamos, un sentido de unidad mucho mayor. Lo obligó, digamos, a tener unidad ante lo que era una amenaza común. En este contexto en el cual estamos encontrando ya una situación pandémica más controlada, empiezan a emerger quizá con mayor nitidez algunas de estas diferencias. Pero fíjate vos que mi análisis es que este proceso de referéndum, y ato la pregunta que vos me haces ahora respecto a estas diferencias en el gobierno con el análisis anterior sobre el referéndum, este contexto de referéndum ya cohesionó al Frente Amplio, que era un partido que también durante el año pasado en la oposición y ya desde la campaña del 2019 venía también con problemas para encontrar acuerdos internos. Se generó una cohesión dentro del Frente Amplio y obliga a la coalición de gobierno a actuar de manera cohesionada también. Entonces ya hoy también uno lee en la prensa varios artículos y dice, bueno, los líderes de la coalición están reuniéndose por una estrategia común y bajarle el perfil a las diferencias. Bueno, efectivamente el referéndum obliga a los dos bloques a trabajar unidos en pos de una causa. Eso ya es más visible en el Frente Amplio porque esa unión se dio durante el proceso de recolección de firmas, sobre todo en la recta final, y obviamente en los próximos meses vamos a ver, o deberíamos ver, hay incentivos para que veamos una coalición de gobierno que también deje de lado un poquito las diferencias, que obviamente seguramente van a emerger en la recta final del periodo, como ha sido habitual en estos gobiernos de coalición, y trabaje más unido en pos del referéndum y de mantener los 135 artículos de la LUC que están impugnados. Claro, a nivel de la coalición de gobierno también hay diferencias en la interna de los partidos que la componen, ¿no? Como es el caso del Partido Colorado. Y también los partidos que legítimamente quieren ir perfilándose de cara a las próximas elecciones, ¿no? O sea, no quedar tan alineados en la actual coalición que no puedan, digamos, mostrar sus propios logros. Eso es un desafío también para el actual gobierno que podría, digamos, debilitar esa cohesión que tú mencionabas. Sin duda, sin duda. Eso también es la maravilla de la democracia uruguaya, ¿no? Es decir, que efectivamente tengamos partidos que funcionan, que tengamos gente que se compromete, gente que sueña con llegar a un cargo mayor en el 2024, y entonces que construye su carrera política. La verdad que uno, por más que a veces, por supuesto, todos criticamos mucho a veces lo que hacen los políticos o lo que dejan de hacer, si uno compara la clase política uruguaya con la de la región y con la del mundo, diría hoy, uno encuentra en Uruguay una clase política que sigue teniendo, digamos, un nivel importante. Y esto es parte de la competencia. Evidentemente, yo creo que las coaliciones de gobierno
tienen un periodo en el cual el incentivo fundamental es trabajar unidos, digamos, de manera más bien monolítica, y a medida que nos acercamos al siguiente proceso electoral, cada partido de estos 5 que conforman la coalición tendrán que mostrar su perfil, y es natural. Y al interior de cada uno de estos partidos habrá candidatos que necesiten mostrar su perfil. Entonces ahí surge una tensión entre la unidad, digamos, y el conflicto, porque van a estar evidentemente compitiendo hacia 2024. Estos procesos en general los vemos al final del periodo. Es cierto que ahora se ven también algunas diferencias, pero que yo creo que deberían ser contenidas, como decía recién, durante el proceso de concreción del referéndum contra la ley de urgente consideración. Pero no deberíamos alarmarnos porque estas cosas existan, porque los partidos uruguayos siempre han sido partidos cacholas, partidos que captan en su interior sensibilidades muy distintas. Esto pasaba también cuando el Frente Amplio era gobierno, pasa hoy cuando el Frente Amplio es oposición. Hay visiones distintas, hay competencias y hay cooperación y conflicto al mismo tiempo, y lo mismo pasa en la coalición multicolor. Entonces, yo creo que más que la existencia de las diferencias, que me parece sano, no solo no me parece malo, sino que me parece sano que haya diferencias, yo creo que en realidad el problema es cómo se manejan o cómo se gestionan esas diferencias, si se gestionan de manera sana y madura, con procesos democráticos y de buena convivencia, o si se generan situaciones, digamos, que se parecen más a carnicerías que a procesos de negociación política. Bueno, ahí acabas de tocar un punto que ayer lo estábamos conversando con un economista, porque la mayor parte de las consultoras económicas han comenzado a corregir un poco al alza lo que sería el crecimiento económico que se podría llegar a tener, entendiendo que se está dando como una suerte de rebote en el inicio de una movilidad más normal, y que hay como un resurgir de determinados sectores que estaban con complejidades, y que puede llegar a generarse esa corrección al alza. Y voy a establecer un paralelismo entre la economía y lo político. Yo he tenido la percepción de que la normalidad en los números de la pandemia de estos últimos tiempos nos han hecho retornar al ámbito político natural del Uruguay. Interpelaciones, debates, los he visto más encendidos, como si la pandemia nos hubiera quitado un tiempo que ahora necesitamos recuperar para posicionarnos rápidamente. Y tal vez allí es donde esa palabra que tú acabas de utilizar, de carnicería, puede llegar a tornarse como un poco lo que uno ve en determinados sectores, a nivel interno dentro de los partidos, a nivel de determinado tipo, y en general en lo que hemos visto en las 2 últimas instancias a nivel parlamentario. ¿La pandemia pudo haber afectado esta sensación de pérdida de tiempo y a recuperar el tiempo perdido? Es posible que sí. En Uruguay lo que pasa es que se combinaron dos eventos en simultáneo casi, que es la irrupción de la pandemia y el cambio de ciclo político con la asunción de un nuevo gobierno, ¿no? Entonces después de 15 años, ¿no? Es un sacudón muy fuerte al tablero político, y obviamente, sobre todo a la oposición, también le costó durante todo el 2020 claramente ubicarse en este nuevo escenario. Yo creo que, y después el hecho político de 2021, que coincide casi temporalmente con este control de la pandemia, no quiero decir finalización de la pandemia, porque es lo que todos queremos, pero obviamente no podemos todavía decirlo, pero con esta situación de control de la pandemia coincide con el éxito en el proceso de recolección de firmas y la concreción la muy probable concreción del referéndum. Y eso es evidentemente un cambio político, porque envalentona, cohesiona, entusiasma, motiva al Frente Amplio, y no solo al Frente Amplio, sino a todo lo que podemos llamar el movimiento de izquierda, ¿no? Que es el Frente Amplio, más el PIT-CNT, más organizaciones sociales, que aparecía muy disperso, que aparecía fragmentado, aparecía con diferencias de visión estratégica incluso durante el 2020 y en el 2021, a partir de sobre todo a mitad del 21, con este éxito en la concreción de firmas, se cohesiona. Y eso planta a los dos sectores, digamos, a los dos grandes núcleos, los planta en un tono de confrontación un poco más fuerte, ¿no? Entonces, uno
yo confío mucho en la democracia uruguaya. Yo creo que tenemos una gran democracia y creo que al final del día casi siempre hemos sido capaces de evitar los escenarios de carnicería que nos han llevado por derivas que como sociedad hemos pagado muy caro, ¿no? Cuando a fines de los 60 y principios de los 70 no pudimos controlar que esta polarización se nos fuera de las manos, no pudimos bajar los niveles de confrontación y efectivamente el costo social fue altísimo, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, después de la recuperación democrática, hemos tenido siempre instancias de polarización, discusión, etcétera, pero llegado el momento ha habido como un grupo de políticos que al final del día, con sus enormes diferencias, han encontrado caminos comunes que han llevado al Uruguay con cambios de ciclo político, alternancia que es buena, es sana en las democracias, ha funcionado bien. Estamos también en un momento de cambio de esos liderazgos, esos líderes que condujeron la recuperación democrática desde el 80 hasta ahora, algunos de ellos ya no están, otros están terminando, digamos, su vida política y está emergiendo toda una nueva camada de líderes que uno espera, uno desea que estén a la altura de sus antecesores y que efectivamente como sociedad, pero donde ahí sí los líderes políticos tienen obviamente una responsabilidad mayor, no son los únicos, creo que todos tenemos responsabilidad, los medios, los analistas, los empresarios, los sindicatos, la sociedad civil, pero los políticos más, en que al final estas diferencias, que reitero, no deben asustarnos que en una sociedad existan diferencias, pero que simplemente nos pongamos de acuerdo en la forma de gestionarlo. Y al respecto de esto quería decir una cosa importante, porque que tiene que ver de vuelta con el tema de la LUC. Yo creo que al final del día, estos instrumentos de democracia directa que tenemos en Uruguay, como el referéndum por iniciativa popular, por ejemplo, son maravillosos. Si uno mira lo que está ocurriendo hoy en el mundo, las sociedades están muy estresadas con la situación pandémica y las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, obviamente, y hay gente muy enojada, lo cual es totalmente lógico y razonable. El tema es cómo se canaliza ese conflicto. En Uruguay tenemos esto, que la gente, usted está enojado, está en contra de una ley, está contra un gobierno, bueno, junte el 25% de las firmas y entonces se someterá a votación lo que a usted lo tiene molesto. Y eso, en algún sentido, canaliza el conflicto de una manera institucional, civilizada y democrática. En los países donde esto no existe, y uno puede mirar a cualquier país de la región o incluso del mundo, lo que vemos manifestaciones, porque cuando la gente no tiene canales institucionales para protestar o manifestarse, se moviliza, no tiene otra que movilizarse. Y esas movilizaciones sociales muchas veces derivan en violencia, a veces porque las propias movilizaciones derivan en violencia, a veces porque la represión a las movilizaciones generan violencia, y entonces los países terminan en situaciones, la verdad, en las cuales a nadie les gustaría estar. Y yo creo que en Uruguay esto del referéndum canaliza institucionalmente el disenso. Dice, bueno, perfecto, acá hay un cuestionamiento sobre una ley, se llegó a las firmas, todo el mundo acepta esas reglas de juego, la Corte Electoral va a validar, si ahí están las firmas se hace referéndum, si no están las firmas no se hace referéndum, se hace referéndum, se mantiene la ley, se mantiene, y si se deroga, y chau Pinela, y el Uruguay sigue con su derrotero democrático, pero canalizándolo de una manera civilizada. Entonces yo creo que esto, que a veces, como es parte del paisaje, lo perdemos de vista, y a veces los uruguayos somos muy como de autoflagelarnos y de ver todo lo horrible que tenemos como sociedad, creo que también estas cosas nos permiten, desde alguna perspectiva, entender o visualizar que también tenemos muchas cosas buenas que nos han traído hasta acá y que ojalá nos sigan trayendo hasta acá, ganen unos, pierdan otros, si es la vida, pero bueno, en el juego que hemos elegido jugar como país. Ignacio, muchas gracias por tu tiempo y por este análisis. Un placer. Cerramos por aquí esta entrevista, este diálogo con el director de Equipos Consultores, Ignacio Suárez Navar.